Mi nombre es David Aceves, yo soy director general de Autocarga Peluski, una empresa que fundé hace aproximadamente 22 años y de los cuales está enfocada directamente a la carga seca y la ruta principal. Nuestra ruta principal es México-Laredo, es nuestro corredor principal. En cuestión del combustible, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, he estado trabajando fuerte e implementando muchas cosas desde hace ya varios años y pues muy interesado debido a que el combustible es el principal insumo y el principal costo que tiene una empresa de transportes. Mi nombre es Abimael Aranda, soy el responsable de desarrollo de mercado y portafolio de producto para Daimler Trucks México. Llevo en esta posición pues alrededor de 5 años, pero pues he venido trabajando precisamente con temas de configuración, con especificaciones, pues prácticamente desde 2009, 2008. Entonces, pues ya tenemos un poquito de camino recorrido en esto y seguramente esta conversación, Ricardo, pues nos permitirá precisamente adentrarnos en este tema que es la configuración y evidentemente la buena consecuencia que es la mejora en rendimiento para los transportistas, ¿no? En el entendido de que es uno de los principales gastos en los que se incurren dentro de la operación, pues hemos estado buscando cómo mejorar precisamente esos rendimientos. Implementaciones que hemos logrado aterrizar y los controles que tenemos y las capacitaciones y todo lo que hemos hecho para controlar el combustible hoy en día está rondando el 50% de nuestra operación. Yo considero que representaba hace varios años, antes de hacer todo lo que hicimos, nos impactaba en un 68, en un 70% aproximadamente. La podemos dividir en varios puntos que hemos ido trabajando a lo largo de estos años. En primer lugar, y todas obviamente son muy importantes, pero en primer lugar quiero arrancar con la configuración y parametrización de los vehículos. Es bien importante el poder y el saber detectar la ruta que recorres, el peso que transportas, el tipo de cliente que tienes, las exigencias del cliente en cuanto a tiempos, para poder configurar y parametrizar adecuadamente una unidad. ¿A qué me refiero con configurar y parametrizar? Un camión bien configurado debes de saber decidir, debido a tu ruta y al tipo de cliente que tienes y a la carga, debes de saber decidir qué rodada vas a utilizar, qué paso diferencial, qué transmisión, qué tipo de motor es el que más te conviene, para darle las mejores herramientas al operador y pueda desempeñar su trabajo y las horas de tránsito que requieren los clientes y obviamente apegados a la norma también, para poder dar el mejor rendimiento de combustible. Igualmente la parametrización. ¿A qué me refiero con parametrización? Debes de estar bien seguro que la unidad, la configuración que le hiciste a la unidad se habla perfectamente bien con la computadora, que está bien configurado, que el camión sabe reconocer que trae tal rodada, que trae tal transmisión, que trae tal motor. A eso me refiero con parametrización. Coincidimos totalmente con el comentario de David. El punto principal es la correcta configuración de los camiones y la correcta parametrización, ¿no? Él daba algunos conceptos ahí de cómo le dices a la computadora que traes un X rodado o un X paso en la transmisión, bueno, una configuración de transmisión, ciertas revoluciones, etcétera. Pero vayamos en algo tan sencillo como parametrizar a la computadora para que no permita un ralentí de más de 5 minutos, por decir algo, donde el camión está parado y está parado ahí sin tener movimiento, es decir, el motor está funcionando pero no hay un movimiento. Eso es pérdida. Y en este sentido yo he tenido conversaciones con varias personas donde les pregunto, oye, ¿cuál es el tiempo promedio que tiene tu flota en ralentí? Y no todos lo conocen. Y digo, hoy en día es tan relevante este tema que debemos de meternos incluso a esos detalles, ¿no?
el administrador de la flota, el responsable del rendimiento de combustible, de mantenimiento, conocer ese tipo de detalles y empezar a establecer medidas en cómo disminuir, por ejemplo, el tiempo en ralentí, cómo disminuir el tiempo en el que el motor va, por decirte algo, a altas revoluciones. Entonces, esos temas de configuración, yo creo que hoy David es uno de ellos, pero creo que son contados las personas que están involucradas con las flotas y la configuración, que conocen cuáles son las revoluciones a las que su vehículo, bajo ciertas condiciones de pendiente, está operando en una velocidad máxima, por ejemplo, 80-85 kilómetros por hora. Oye, ¿cuáles son las revoluciones a las que va a ir en promedio mi motor cuando yo vaya a esas velocidades? Y son aspectos que definitivamente van sumando 1.5, 2% de mejora en rendimiento. Vele sumando mejoras en ralentí, mejoras en operación, tiempos donde no necesitas hacer ciertos cambios, o que, y esa fue una experiencia interesante con David, que yo le decía, oye, a ver, prueba esto, haz un cambio descendente, nada más uno. No te esperes a que se caiga para hacer 2 cambios, nada más haz uno y vamos a probar con esto. Y detalles así que, como él dice, van sumando y vamos viendo precisamente cómo esa configuración, más la parametrización, más el conocimiento del operador de qué equipo, qué configuración tiene, eso definitivamente es un tema relevante para la mejora de rendimiento. Capacitación tanto al operador como principalmente, obviamente, el operador es el principal, la principal persona dentro de la empresa que puede y debe cuidar el combustible. Por eso hablo de una capacitación. También es importante una capacitación hacia el personal de mantenimiento, una capacitación hacia el personal operativo y una capacitación principalmente también hacia el dueño de la empresa. Porque si él de arranque no está bien convencido que es a lo que quiere llegar, pues se empieza a quebrar al final o decide por hacer otras cosas por comodidad. Mucha gente que está acostumbrada al manejo definitivamente de oído, pero a revoluciones muy altas, donde precisamente hoy ya juega un papel, un rol súper importante el tema de bajar las revoluciones, el concepto downspeeding, ¿no? ¿De qué se trata esto? De hacer que precisamente el motor opere a menos revoluciones para prolongar la vida útil, para extender los periodos de mantenimiento y evidentemente y principalmente para mejorar los temas de rendimiento de combustible, ¿no? Debes de bloquear todos los lugares vulnerables de una posible extracción de los vehículos, porque no es imposible que andes cuidando el camión todo el tiempo, ¿no? Y todas las unidades. La puedes bloquear de manera manual y también ya hay muchos métodos hoy en día que tienen una medición satelital del combustible. También son muy buenos medios para saber si en algún lugar extraen combustible al vehículo. Hablando de control, también ¿qué sugiero yo, que hemos implementado nosotros? El tener nuestro propio autoconsumo de combustible. Sabes que le estás poniendo el diésel adecuado al vehículo, el diésel que necesita, el de la calidad que se requiere, como en este caso ya los motores nuevos que necesitan el diésel UVA. Y únicamente nosotros lo que hacemos aquí es, únicamente hay una persona encargada del control de combustible en la empresa, que es la que le carga el combustible a los camiones, es la que tiene acceso al sistema para abrir el sistema para que pueda surtir o cargar combustible. Es la encargada de los vales, tiene que firmar esa persona, tiene que firmar el operador de que recibió ese combustible, y en ese momento se bloquean los tanques, se cierran los tanques con unos candados de alta seguridad, unos sellos de alta seguridad, porque también hasta en eso hemos tenido experiencia, ¿no? Porque hay sellos de alta seguridad y hay sellos indicativos nada más, y llegó un momento en que son tan hábiles los operadores que abrían los sellos indicativos. Hemos establecido metas
a los operadores según el tipo de unidad que traen. Los hemos dividido porque pues, tenemos carros más antiguos, tenemos carros muy modernos. Los hemos dividido según el tipo de unidad que traen en A, B y C. Entonces, ese A, B y C cada vehículo tiene parámetros de rendimiento de combustible. ¿Qué les digo a los operadores? ¿Sabes qué? Si este es el parámetro que yo te puedo sugerir, ¿no? Si das de aquí a aquí, pues ni para Dios ni para el diablo, ¿no? Pero si das de aquí para abajo, te lo cobro. Y si das de aquí para arriba, te lo pago. El siempre estar tratando de buscar personas como Abimael en las diferentes empresas, en las diferentes marcas que existen de camiones, porque son personas muy, muy expertas que nos sugieren la mejor configuración, el mejor tipo de motor, nos explican perfectamente por qué es necesario el innovar con los camiones, el innovar con ciertos motores, el probar diferentes transmisiones, diferentes pasos diferencial. Y digo, Abimael, pues qué felicidad que esté aquí porque es una persona muy experta. Hace un par de años, no recuerdo bien, tuvimos la oportunidad de que se fuera conmigo. Digo, y la verdad que me capacitó en muchas cosas, que en muchos errores que aún habiendo yo manejado los camiones durante algún tiempo y habiéndome puesto a estudiar todo esto, tanto en la práctica como en la teoría, pues él me corrigió muchos errores que los hemos llevado a la práctica y aún así le hemos logrado arrancar otro poquito más de mejor rendimiento a los vehículos, ¿no? También hablando de innovación, pues hacer uso de toda la aerodinámica, ¿no? Los alerones y los faldones que ya vienen equipadas las unidades nuevas, y a los remolques también les hemos instalado faldones y les hemos instalado trailer tail, que todo eso, y también las loderas estas aerodinámicas, ¿no? Que todo eso es una gotita que al final pues llenas el vaso, ¿no? Al final de todo esto que hemos implementado, llenas el vaso y es como consigues un excelente ahorro de combustible. Dentro de estos aspectos que comentaba David, bueno, yo creo que es resaltar precisamente la importancia de, punto número 1, yo diría, y como él lo está mostrando, ser abiertos a la nueva tecnología y a los nuevos especificaciones de tren motriz, yo diría, ¿no? He tenido conversaciones donde siempre brinca el tema de, oye, ¿y por qué esos pasos hoy en día? Bueno, pues porque justamente los motores se están diseñando ya en conjunto con estas transmisiones y estos ejes para tener mejor rendimiento, pero que operan diferente, no es lo que solía ser. Yo creo que eso es un factor importante, ¿no? Que cada uno de las personas responsables del transporte, de las flotas, de la operación de rendimientos de combustible, se rompan esos paradigmas de lo que anteriormente veníamos usando en términos de configuración. Justamente hoy los motores se diseñan de forma diferente. ¿Para qué? Para proveer mejores rendimientos. Importante, como hoy te podría decir que entre 0.2, 0.5% de mejora en rendimiento puede ser derivado de una configuración correcta de los deflectores que van tanto en el costado de la cabina como en la parte superior de la cabina. Y ya no quiero entrar precisamente en los beneficios que puede tener este tema de los faldones laterales hacia el chasis con estas cubiertas que eliminan, por así decirlo, el espacio o el flujo de aire entre los ejes, entre el eje tándem, entre eje y eje, y precisamente esa turbulencia que se genera en los temas de los rines, ¿no? Es decir, por eso ya es importante también poner deflectores en las ruedas. ¿Para qué? Para hacer un mayor flujo, un flujo más controlado y óptimo del aire alrededor del vehículo. Precisamente, ¿cuáles son las 20 rutas? Por decir algo, las 20 rutas que te dan el 80% de todos tus movimientos. Y en función de esas 20 rutas, buscar establecer la mejor configuración de esas 20, ¿sí? O del 20% de tus rutas, de tal forma que vayamos acotando un poco en dónde está tu mayor operación para pegarle precisamente en términos de configuración a las rutas donde tienes la mayor cantidad de operaciones, de viajes. Luego, punto número 2, una vez que ya establecimos precisamente cuáles son esas principales rutas, busquemos
generar en lo posible la configuración que nos cubra la mayor cantidad de esas rutas que hoy representan de tu operación. Y con esto aquí vamos a tener que meternos definitivamente un poco al tema técnico. Voy a tratar de no ser tan técnico para que a todos nos quede claro, pero definitivamente yo diría que es el nivel de especialización que cada vez más una operación más eficiente nos está demandando. Y aquí yo te diría, por ejemplo, en términos de operación y de configuración, oye, yo tengo un motor DD13 que está ensamblado con una transmisión manual. Oye, ¿tiene un beneficio ponerle una transmisión automatizada? Bueno, yo te diría que definitivamente vas a tener un 3%, 5% probablemente de operadores que pueden manejar mejor que una transmisión automatizada. Es decir, que manejan una transmisión manual mejor que lo haría una transmisión automatizada y la computadora del motor. No tengo la menor duda. Sí, pero ¿qué pasa con el otro 85, 90, 95% de operadores? De esos yo me iría, y David aquí yo creo que me puede dar mejor detalle, ¿qué porcentaje de los operadores están por debajo de la media de rendimientos? Y entonces, derivado de la operación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, una transmisión automatizada? Todos aquellos que están por debajo de la media, yo los podría poner por lo menos en la media o un poco más arriba, y entonces como flota, ¿cuál va a ser el beneficio que tengo en rendimiento? Ahí te la pongo nada más con el tema de la transmisión. El paso diferencial, hace un rato David comentaba, oye, es que es importante conocer el motor, el torque, la potencia, las revoluciones de operación, qué transmisión tenemos, el paso diferencial, el rodado. Definitivamente, hoy la tendencia, por lo que hemos visto en términos de aerodinámica y todo esto, nos lleva a que la tendencia es rodado 22.5. Hay todavía mucha gente que dice yo 24.5 y de ahí no me muevo. Perfecto, cada quien conoce su operación. Hoy en términos generales, insisto, la tendencia es 22.5. Y algo que debo de resaltar, Ricardo, David, es el tema del paso. Yo creo que ustedes se recordarán cómo a lo mejor hace unos 5, 7, 8 años por ahí, la lógica que muchos tenían era, bueno, si voy a mover sencillo alrededor de 18, 19, 20 toneladas, México-Laredo, pues mi paso puede ser 410, 391, alrededor de esos pasos. Hoy en día, para esas cargas, precisamente bajo este concepto de downspeeding, estamos operando ya en pasos de 342, 320, muy cercanos a los 3, incluso 2 altos, 280. Lo que el operador tiende a percibir ahora con este tipo de conceptos de downspeeding es que parece que el camión no arranca, es que como que no siento en el pedal que esa potencia, ese empuje. Definitivamente va a haber esa percepción, esa sensación, porque justamente al tener pasos más bajos numéricamente, la sensación de torque cuando le empiezas a acelerar y a soltar el embrague y todo esto, pues no se va a dar. Pero fíjate que haciendo estas simulaciones, Richard, lo que yo le decía a los operadores es que lo que tú tienes que hacer es una aceleración más suave. El camión va a llegar a la velocidad que tú necesitas, definitivamente te va a tomar un poco más de tiempo, pero los rendimientos que tú estás buscando, como lo decía David, para obtener esos bonos, los vas a tener. Y además hicimos en su ruta hay una simulación donde cuánto tiempo te toma operando como lo venía haciendo este operador, donde le quieren acelerar más y una configuración de paso más alto y todo este tipo de cuestiones, comparándolo con una operación más eficiente, una aceleración más suave, este downspeeding. En esta ruta nos daba una diferencia de alrededor de 3 minutos de diferencia. 3 minutos de diferencia que probablemente pudieran decir algunos, voy a llegar más tarde. Sí, pero tienes mejoras en rendimiento de entre 5 y 8%. Totalmente de acuerdo contigo. Y digo, y en mis palabras y como yo
siempre me dirijo a los operadores, ¿no? Porque lo mismo comentan los operadores. No, es que el carro no sube muy lento. ¿A cuánto subes? No, pues a 30, 35, las pendientes pesadas, ¿no? De aquí de la ruta a Laredo. ¿Qué peso llevas? No, pues las 20. ¿Y a cuánto quieres subir? Pues si el carro es de carga, no es de carreras. Si quieres uno que suba más rápido, pues vete en tu coche, ¿no? O te metemos de chofer a la NASCAR. El grueso de la población de operadores en una empresa no le interesa, no digo que a todos, pero al grueso no le interesa el rendimiento de combustible. Es por eso que nosotros hicimos el programa de incentivos, porque así lo motivas a que si le compartes de la ganancia que vas a obtener la empresa, que la empresa va a obtener del rendimiento de combustible, le compartes una parte al operador, él se motiva en quererlo dar. Porque yo te puedo decir algo, un operador, y se va a escuchar fuerte, y si me equivoco, por favor, desmiénteme, Abimael, pero un operador negado a dar el rendimiento de combustible, que no le importe absolutamente nada, y que traiga un camión mal configurado y parametrizado, contra un operador que esté bien convencido de que quiere dar un buen rendimiento de combustible, con un camión bien configurado y bien parametrizado, hay una diferencia de hasta un 40% en el rendimiento de combustible. No perdamos de foco que el combustible, en cualquier ruta, el combustible se gasta en dos momentos críticos del viaje. Número uno, en las pendientes ascendentes, y número dos, en los despegues del vehículo. De romper la inercia de estar parado en cero, de estar muerto el camión, a lograr una velocidad, es donde gasta el combustible. Y en las pendientes ascendentes. Las pendientes ascendentes no las podemos evitar. Las casetas no las podemos evitar. Cuando hay tráfico no lo podemos evitar. Pero sí podemos minimizar el consumo de combustible en las paradas. Ni de conocimientos, ni de configuración, ni parametrización, ni capacitación, ni incentivos, nada. No había ni control de combustible, nada. Cargaban afuera, en donde fuera, ¿no? De ese momento, en ese entonces me acuerdo, pero hay que dejar algo bien claro. La ruta siempre ha sido la misma. Mi ruta es México, Toluca, Laredo, y de Laredo hacia acá, hacia México, hacia Toluca, ¿sí? La ruta siempre ha sido la misma y los pesos para esa ruta siempre han sido, me refiero siempre de 7 años para acá, 6 años para acá, han sido los mismos, no más de 20 toneladas. De ahí hay cargas de 18, de 12, de 15, de 4, de 7, ¿no? Pero no más de 20. En cajas de 53 pies. Entonces, retomando, de no tener nada, yo recuerdo en aquellos ayeres teníamos unos rendimientos de 2.5 kilómetros por litro, ¿sí? Al paso de los años e ir implementando todo lo que ya hemos comentado y de seguir trabajando a diario, porque no es algo que implementes, que digas, ya le di el camión al operador, bien configurado, ya lo capacité y ya la hice. No. Es un trabajo de todos los días, ¿sí? Y si ya se elevó tantito en el rendimiento, a ver qué fue lo que pasó. No, pues es que agarré tráfico, o que esto, o que el otro, ¿no? Es un trabajo todos los días. Te puedo decir que hoy en día, con toda la tecnología, con cajas automatizadas, aerodinámica, capacitación y con operadores bien comprometidos, estamos rondando el 4 kilómetros por litro. La implementación de tecnologías en términos de aerodinámica, de diseño de los motores, del desempeño que están teniendo, nos están ayudando a eso. ¿Por qué lo comento? Porque creo que en cualquier operación, justamente, y lo comentó David, a través de una capacitación correcta y la configuración o el tren motriz correcto, definitivamente siempre vamos a ver cómo vamos a ir mejorando el tema de rendimiento y por consecuencia, pues la rentabilidad de la empresa, ¿no? Un operador, si tiene ganas, pero no lo sabe hacer, con esa capacitación y posterior a eso también, y sumado a eso, el conocimiento de su vehículo y el conocimiento de la ruta, ¿sí? Yo considero que se tarda más o menos unos entre 3 y 6 meses en estar ya bien incentivado y bien capacitado. Entre 3 y 6 meses. Digo, un operador ya hecho, ¿no? Un operador con experiencia, nada más hablando de lo que es el rendimiento de combustible. Súbete, escúchalo.
se escucha mal el motor, dice golpea, se va a desvielar. Y no es así. Entonces, con esos operadores son con los que más trabajo nos ha costado el poder meterlos a este esquema de buenas prácticas en el rendimiento de combustible. Es muy, muy complicado, porque ya traen mucha historia, ya traen muy grabado, prácticas ya muy grabadas en su cabeza, ¿me entiendes? Y cuando menos sientes, ya se les olvidó y ya van con las revoluciones afuera del rango. Freightliner es precisamente la capacitación por parte de nuestra área de postventa, tanto a flotilleros como a operadores, y ese es un punto relevante porque ya hoy también se está moviendo a un esquema digital de programas de capacitación digital. Sin embargo, creo que ahorita en el corto plazo algo que vemos como un beneficio es precisamente la red de distribuidores. La red de distribuidores que tenemos hoy en día en México, precisamente ya vemos cómo algunos están adoptando este esquema de estación de conectividad, lo cual les permite, por la gente que tienen ahí especializada en el análisis y en la asesoría, precisamente de entender cómo se está operando el camión por parte del transportista, de tal forma que llevando a cabo esta capacitación de cómo, transfiriendo estas buenas prácticas de operación, precisamente hemos visto mejoras en rendimiento. Es decir, te estoy hablando particularmente de tener el mismo camión, las mismas rutas como comenta David, pero a través de enseñarle al operador algunos ajustes que tiene que hacer y justamente el operador adoptando estas buenas prácticas, definitivamente han visto mejoras. ¿Qué quiero resaltar de esto? Precisamente el compromiso que hoy tiene nuestra red de distribuidores para proveer asesoría, para proveer esta consultoría al transportista, de tal forma que puedan obtener los beneficios de una correcta operación, precisamente a través de la capacitación a los operadores, a los instructores mismos de aquellos transportistas que tienen estos operadores. ¿Para qué? Para sacar el mejor jugo al tren motriz que ya tienen configurado. Y qué mejor, precisamente, que si el siguiente paso es, ok, ya tienes una configuración, ahora vamos a sugerir otra configuración para las siguientes adquisiciones o para ir renovando precisamente la flota, ¿no? Poder cerrar todos esos gastos no necesarios, por decirlo así, para que pues para poder entrar o continuar con esta nueva normalidad y que las empresas podamos subsistir, ¿verdad? Me gustaría dejar sobre la mesa que eficiencia es el tema de rendimiento de combustible, pero sobre todo y en términos generales diría que el camión esté generando ingresos 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Esto qué quiere decir? Que sí hay que mejorar el rendimiento, pero hay que hacer que el camión esté funcionando a través de los temas de mantenimiento o reducción en mantenimientos, pero también el tema de la prevención en términos de accidentes, robos, todo este tipo. Entonces, todo esto engloba precisamente una mejora en eficiencia de la operación de una flota. Hoy nos enfocamos, yo creo, en el tema de rendimiento de combustible. Habrá otros factores que hay que considerar, pero definitivamente, y bien dicho por ambos, el nombre del juego es eficiencia en la operación. Muchas gracias por su tiempo también.